Un millonario de la tecnología lo dejó todo atrás para vivir una vida tranquila como ganadero en el campo. Pero una fría mañana, descubrió a una extraña niña acurrucada en el pajar, junto con una carta escrita a mano por la mujer a la que una vez traicionó. Cuando la niña susurró, llamándolo papá, un instinto paternal que nunca se había atrevido a reconocer, se despertó instantáneamente en él. Y desde ese momento, se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal y que alguien no quería que descubriera la verdad. La niebla de la mañana todavía se aferraba a la madera desgastada del rancho Silver Meadow, mientras Lucas Hale salía de la casa de madera, con una taza de café humeante en la mano. A sus 45 años, a Lucas a menudo se le conocía como el millonario convertido en ranchero, casi como si fuera una broma interminable. Pero él sabía muy bien que no había elegido esta vida para divertir atado a nadie. Después de 20 años de dedicación en la industria tecnológica, contratos millonarios y elogios superficiales, lo único que le quedaba era Evelyn, su sufrida esposa, y esta tierra donde las vacas pastaban pacíficamente y el aire olía más a heno que a estrés. Como de costumbre, dio un paseo para revisar los corrales de ganado del norte. El siseo de la máquina de ordeño automática se mezclaba con el viento, dándole a la mañana su propio ritmo. Pero cuando abrió la puerta de madera que conducía al pajar, el área de almacenamiento para la cama y el alimento de las vacas Holstein, un sonido débil llamó su atención. Muy débil, como un gatito adolorido. Un llanto suave y tembloroso. Lucas se quedó helado por unos segundos. Su instinto de ranchero le decía que ese no era el ruido habitual en el granero. Su mano instintivamente agarró la linterna Maglite que colgaba de su cinturón. Abrió un poco más la puerta. La luz del exterior era suficiente para iluminar el polvo que flotaba en el aire. El llanto sonó de nuevo, esta vez más claro, desde detrás de una pila de fardos de heno en el extremo más alejado del desván. Un perro o un gato callejero, murmuró Lucas, mientras su otra mano sacaba una pequeña navaja plegable de su bolsillo trasero. Caminó con cautela, pero sus botas de goma todavía hacían un leve chirrido en el suelo de madera. Cuando se acercó a la lona verde que cubría el heno, levantó la tela. Su corazón se detuvo. No era un animal salvaje. No era nada de lo que había imaginado. Era una niña pequeña, pequeña y delgada, con el pelo en nudos enmarañados, la ropa rota y gastada, los pies cubiertos de barro y una chaqueta andrajosa sobre los hombros. Estaba acurrucada, agarrando un trozo de papel arrugado, con sus grandes ojos fijos en él. Lucas dio un paso atrás, y luego se detuvo. La niña no lloraba a gritos, solo gemía suavemente. Su respiración era superficial y sus labios tenían un tinte azulado por el frío. La temperatura de esa mañana había bajado más de lo habitual. Aunque el pajar estaba protegido, todavía no era lo suficientemente cálido para que una niña tan pequeña hubiera pasado la noche allí. Respiró hondo y se arrodilló, manteniendo una distancia prudente, como si se acercara a un animal salvaje herido. «Oye, pequeña, ¿de dónde vienes?» Su voz intentó mantenerse tranquila, pero temblaba ligeramente. La niña no respondió. Su pequeña mano temblorosa le extendió el trozo de papel. Lucas lo tomó, sintiendo que el papel estaba ligeramente húmedo, quizás por el rocío o quizás por las lágrimas. Miró la escritura inclinada, una caligrafía familiar que pensó que nunca volvería a ver. «La niña te pertenece. Por favor, sálvala». La firma debajo, aunque débil, la reconoció. Elena. Una puñalada aguda en su memoria. Lucas sintió que se tambaleaba, a pesar de estar firmemente arrodillado en el suelo de madera. Elena. El nombre se sintió como si le desgarrara el pecho. La única mujer en su pasado que alguna vez le hizo querer renunciar a todo: dinero, fama y la carrera en ascenso que parecía no tener límites. Pero no la había elegido a ella. Eligió el camino más seguro. Más exactamente, eligió estar a la altura de las expectativas de los demás.
Elena se fue sin una palabra de despedida. Pasaron 7 años, y desapareció como si nunca hubiera existido, dejando atrás solo unos pocos correos electrónicos sin respuesta, y un silencioso sentimiento de culpa que Lucas nunca se había atrevido a enfrentar. Y ahora, ante él, una pequeña criatura, con las costillas marcadas, el pelo desordenado, las extremidades magulladas y frías, estaba sentada en su propio pajar, sosteniendo en sus manos el último mensaje de Elena. Lucas se quitó rápidamente su abrigo de lana y lo colocó sobre los pequeños hombros de la niña. «¿Cómo te llamas?», preguntó, con la voz ahogada esta vez. La niña seguía sin responder, pero cuando Lucas se inclinó suavemente para ayudarla a levantarse, susurró. Su voz era tan ligera como la niebla, pero lo suficientemente clara para que él escuchara cada palabra. «Tengo frío, papá». Todo el cuerpo de Lucas se congeló. Sintió como si un objeto invisible le atravesara el pecho, destrozando cada defensa que había construido para evitar que los recuerdos volvieran. La levantó con tanto cuidado como si fuera una frágil pieza de porcelana. Era tan ligera. No se necesitaba experiencia médica para saber que su cuerpo había soportado la larga y fría noche, que nadie debería tener que pasar solo. Sus pequeñas manos se aferraron a su cuello, como si temiera que la dejara ir en cualquier momento. Lucas salió del granero. El primer viento de otoño le golpeó la cara, haciéndole darse cuenta de que su corazón latía tan fuerte que se sentía incómodo. Abrazó a la niña con más fuerza y caminó rápidamente hacia la casa de madera donde Evelyn todavía dormía. Supo en ese momento que todo en su vida había cambiado permanentemente y que la verdadera historia apenas comenzaba. Dentro de la casa, la esposa de Lucas aún no era consciente de lo que estaba sucediendo afuera. Evelyn estaba sentada en su silla, revisando algunos correos electrónicos del Fondo de Caridad que ella y Lucas habían iniciado después de su jubilación, un fondo que apoya a madres solteras y niños abandonados. Las solicitudes de ayuda, las historias de privación. Cada línea que leía le estrujaba el corazón. Sin embargo, respondía pacientemente a cada carta, manteniendo su corazón ocupado para evitar ahogarse en la persistente sensación de vacío que la había perseguido durante años. El sonido de una puerta crujiendo se abrió detrás de ella. Evelyn no levantó la vista, pensando que Lucas acababa de regresar de revisar el ganado. «¿Quieres un poco de miel en tu café esta mañana?», preguntó, con los ojos todavía fijos en la pantalla. No hubo respuesta. Cuando giró la cabeza, Evelyn se quedó helada. Lucas estaba de pie en la puerta, su alta figura envuelta en una tenue sombra. En sus brazos había una niña pequeña. Estaba medio dormida, con la cabeza apoyada en su hombro, los brazos envueltos firmemente alrededor de su cuello, como una rama aferrada al tronco de un árbol. Evelyn dejó rápidamente la tableta sobre la mesa, se levantó y se agarró a los reposabrazos de su silla. «Lucas, ¿de dónde ha salido esta niña?», preguntó. Él no respondió de inmediato. Colocó suavemente a la niña, a quien llamaría Lily, en el sofá, junto a la chimenea, y luego se apresuró a buscar una manta delgada para cubrirla. Evelyn lo siguió lentamente, sin apartar los ojos de la niña. Un sobre delgado se deslizó del bolsillo de la niña y cayó al suelo, deslizándose hasta los pies de Evelyn. Lucas se agachó para recogerlo, pero ya era demasiado tarde. Evelyn ya lo había recogido. El papel estaba húmedo y manchado, la escritura borrosa por el agua o las lágrimas, pero aún podía distinguir la última línea. «La niña te pertenece. Por favor, sálvala». En la parte superior había un nombre que nunca había oído antes, pero esa caligrafía la reconoció. Suave, inclinada, digna de una mujer que una vez había escrito cartas con todo su corazón. Elena. Los ojos de Evelyn se desviaron hacia la niña. La niña había abierto los ojos, mirándola con cautela. Ojos gris azulados, inusuales, imposibles de confundir, y extrañamente similares a los de Lucas.
Una repentina ráfaga de viento frío sopló a través del aire cálido de la cocina, haciendo que el fuego de la estufa parpadeara ligeramente. Evelyn apretó más fuerte la carta, volviéndose para enfrentar a su esposo. Su voz era baja y lenta, pero fría. ¿Quién es ella, Lucas? Lucas permaneció en silencio. La niña en sus brazos se movió ligeramente, acurrucándose más profundamente en su pecho. Él la miró como si temiera que si la dejaba, desaparecería en el aire. «Lo siento», dijo, con la voz densa y ronca. «Ha pasado mucho tiempo. Pensé que lo había olvidado». Evelyn dio un paso atrás. Su rostro palideció. Sus ojos llevaban la ola de emociones que surgían de las profundidades de su ser. «No», dijo con firmeza. «No se trata de eso. No se trata de los niños». Lucas simplemente bajó la cabeza. Las manos de Evelyn se apretaron con fuerza. Los largos años que pasó arrodillada ante clínicas de infertilidad, las pruebas de embarazo sin vida, las endoscopias, las inyecciones de hormonas, los procedimientos de legrado. Tantas veces acostada sola en la cama del hospital, todavía aferrándose a la esperanza. Pero finalmente, esa esperanza se desvaneció como una vela que cae al agua. Evelyn miró el sofá tapizado de lana donde Lucas había acostado suavemente a la niña. Luego se arrodilló a su lado, cubriéndola con una manta. La niña se movió ligeramente, todavía agarrando una esquina de su camisa. «¿Cómo se llama la bebé?», preguntó Evelyn, su voz quebrada por la contención. Lucas respiró hondo. «Lily». Evelyn no respondió. Simplemente se quedó quieta, con la mirada fija en las pequeñas manos de Lily, que descansaban sobre la manta de color verde musgo que Evelyn misma había cosido. Lily. El nombre que una vez le dieron a la hija que nunca nacería. El nombre que se susurraban en la oscuridad, garabateado descuidadamente en la portada de un cuaderno. El nombre que una vez contuvo esperanza, pero que luego se convirtió en la herida más profunda entre ellos. El aire se volvió denso. Un silencio se extendió como si pudiera durar siglos. Evelyn no lloró, pero había algo en sus ojos que parecía morir, o quizás intentaba salir del lodo. Se volvió hacia el fregadero, sirviéndose en silencio un vaso de agua, su mano temblando ligeramente. Luego, sin volverse para mirar a Lucas, le extendió el vaso. Lucas lo tomó. «Gracias». Evelyn asintió levemente y caminó hacia la puerta de la cocina, pero cuando su mano descansó en el pomo, se detuvo, todavía de espaldas a él. Su voz era ligera pero tan afilada como un bisturí. «¿Cuánto tiempo hace que sabes que es tu hija?» Lucas no dudó. «Esta mañana. Acabo de enterarme, como tú». La respuesta cayó en el aire como una piedra en un pozo profundo, sin eco. Evelyn salió de la cocina sin más palabras. No cerró la puerta de un portazo. Era solo la espalda de una mujer que una vez había sido fuerte, ahora forzada una vez más a aprender a enfrentar un dolor sin nombre. Lucas permaneció sentado junto a Lily. Observó a la niña dormir, una pequeña mano descansando en su pecho, donde su corazón una vez se había secado. De repente, a la mañana siguiente, un elegante SUV negro se detuvo frente a la cerca de madera de la granja a las 9:00 a.m., señalando que algo ominoso estaba a punto de sucederle a una familia ya atrapada en una tormenta. Un hombre salió del vehículo. Parecía tener la edad de Lucas, pero era muy diferente. Su traje gris impecablemente confeccionado y sus brillantes zapatos de cuero pisaron el suelo polvoriento sin mancharse. Sus ojos eran tan fríos como el hielo, pero su sonrisa era extrañamente cálida. ¿Es usted Lucas Hale? El hombre se acercó, sacando un sobre amarillo de su abrigo. Soy Carl Benson. Lamento aparecer sin anunciarme, pero creo que necesitamos hablar. Lucas estaba de pie en los escalones que conducían al porche, sin invitarlo ni bloquearlo. Su mirada nunca se apartó del sobre en la mano del extraño. ¿Quién es usted?, preguntó Lucas, su voz tranquila pero pesada como el plomo. Carl mantuvo su comportamiento educado.
Fui un amigo cercano, más exactamente, un compañero de Elena Bradshaw en los últimos 3 años de su vida. Fui el único a su lado. La llevé a las citas con el médico, le compré sus medicinas, la cuidé cuando tenía fiebres altas. No teníamos lazos oficiales, pero los sentimientos entre nosotros eran reales. Lucas frunció el ceño. ¿Y cómo encontró el camino hasta aquí? Carl se rió suavemente, casi con amabilidad. Elena me lo contó todo sobre ti, sobre la niña, sobre la última carta que dejó. Créeme, no eres un secreto para mí. Lucas apretó los puños, una mezcla de sospecha, ira y cautela creciendo en él. Desde el interior de la casa, el sonido de pasos resonó en las escaleras. Evelyn apareció, vistiendo una bata marrón oscura, su cabello aún húmedo de la ducha. Se detuvo cuando vio a Carl. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirando de Lucas al extraño. Tan pronto como Evelyn entró en escena, una pequeña figura salió corriendo de detrás del sofá, Lily. La niña no miró a Carl. Corrió directamente hacia Evelyn, abrazando su pierna con fuerza, su voz temblando como el viento a través de las hojas secas. «No quiero ir con él, mami. Por favor, no me hagas ir». Evelyn se congeló. La palabra «mami» la golpeó como un puñetazo en el pecho. Lucas no dudó, dando un paso adelante para bloquear a Carl y a las 2 mujeres de su vida. «¿Para qué está aquí, Benson?», preguntó Lucas, ya sin cortesía. Carl se ajustó el cuello en silencio y luego sacó una pila de papeles del sobre, asegurados en una carpeta de plástico. «Estoy aquí por Lily. La niña es la hija legalmente adoptada de Elena Bradshaw, quien me firmó los papeles de tutela antes de fallecer. Tengo los documentos adecuados, firmas notariadas. Si se niega a entregar a la niña, puedo llamar a la policía». Antes de que Lucas pudiera responder, Evelyn le arrebató los papeles de la mano a Carl. Los hojeó rápidamente, su dedo moviéndose velozmente sobre los sellos y las anotaciones. Por un momento, nadie dijo una palabra. Entonces Evelyn se rió, una risa ligera, seca, pero con algo escalofriante. «Este sello», dijo sosteniéndolo a la luz, «es falso». Carl se quedó desconcertado. Evelyn continuó, su voz tan firme como un veredicto. «Trabajé en el campo de la medicina, gestionando expedientes médicos durante más de 10 años. Reconozco la diferencia entre un sello real y uno impreso al instante. Esto es una copia, no solo eso. La persona certificadora falleció el año pasado. Este papel es una estafa barata». Carl se quedó quieto, atónito. Su fachada de calma se resquebrajó. Sus ojos parpadearon con algo ilegible, como si en esa fracción de segundo estuviera decidiendo si retirarse o contraatacar. Evelyn lo miró una vez más. Luego le devolvió fríamente la pila de papeles, como si le arrojara algo sucio. «La policía estará muy interesada en hablar con usted», dijo. «Estoy segura de que todavía recuerdan la demanda de hace 2 años en Portland. Conozco a un investigador que manejó ese caso». Carl tragó saliva. Se enderezó el cuello, pero esta time la sonrisa había desaparecido. Sin amenazas, sin disculpas, solo silencio. Lucas dio un paso adelante, su paciencia agotándose. Puso su mano en el pestillo de la puerta principal. Debería irse ahora mismo. Carl lo miró, sus ojos cambiando de defensivos a fríos y duros. Pasaron unos segundos en un silencio sofocante. Luego se dio la vuelta sin decir una palabra, caminando hacia el coche. Pero justo antes de entrar, giró la cabeza, su voz baja pero clara. «Elena me eligió durante los últimos 3 años. Tú eres solo el pasado. No la mantendrás por mucho tiempo». Lucas no respondió. Simplemente cerró la puerta y la cerró con cuidado. El pestillo de la puerta de madera sonó como el seguro de una pistola al activarse. Dentro, Lily todavía se aferraba a Evelyn, su rostro enterrado en la tela de su blusa, demasiado asustada para levantar la vista. Evelyn le acarició suavemente la espalda, sin decir nada. Su mirada era distante pero firme. Lucas miró a través de la puerta de cristal,
observando cómo el SUV se daba la vuelta lentamente y se alejaba, sus ruedas levantando una nube de polvo. Había venido sin anunciarse, y definitivamente regresaría. Volvió a revisar suavemente el pestillo de la puerta, no por miedo, sino porque sabía que la batalla que se avecinaba no se trataba solo de quedarse con una niña, sino de aferrarse al último vestigio de lo que era correcto, algo que una vez había dejado escapar, y esta vez no se echaría atrás. La noche cayó sobre Silver Meadow, trayendo consigo la quietud de un campo no acostumbrado a las interrupciones. Lucas se sentó solo en la mesa de comedor de pino rayado, sosteniendo una taza de té frío. Frente a él había una gruesa pila de archivos. La cubierta estaba gastada y olía ligeramente a papel húmedo. Había permanecido intacta en el cajón inferior de la estantería durante los últimos 6 años, nunca perturbada porque no se atrevía. Escrito con tinta negra en la cubierta, había una línea manuscrita. E. Bradshaw, Registros médicos y personales. Sus dedos rozaron suavemente el borde de la cubierta, y luego se retiraron rápidamente. Sabía exactamente lo que había dentro. Los registros médicos de Elena, la última carta que envió antes de perder el contacto, una ecografía borrosa y una carta sellada que había jurado nunca leer. Lucas cerró los ojos. 6 años viviendo junto a una estantería que ocultaba el pasado. 6 años viviendo en silencio con Evelyn. Y ahora, con una pequeña niña durmiendo en su sofá, ese silencio se estaba rompiendo en pedazos. Evelyn entró sin hacer ruido. Colocó 2 tazas de té de jengibre en la mesa, en silencio. El cálido aroma del jengibre llenó el aire. Todavía mantenían esta rutina después de cada gran discusión. Sin explicaciones, sin disculpas. Solo los 2 sentados uno frente al otro, cada uno con una taza de té, dejando que el tiempo hiciera el resto. Lucas miró a su esposa. Parecía agotada. No el cansancio del cuerpo, sino el tipo de agotamiento de alguien que ha estado cargando con el peso del mundo, y no sabe por dónde empezar a soltarlo. Evelyn se sentó frente a él. Pasó un largo momento antes de que hablara, su voz apenas más alta que el sonido de las hojas golpeando contra el cristal de la ventana. ¿Todavía la amas? Lucas se miró la palma de la mano. Las venas resaltaban, la piel ahora más gruesa por años de sujetar riendas, trabajar la madera, reparar cercas. Sus manos habían escrito contratos por valor de millones, y sin embargo, esas mismas manos habían dejado ir a una mujer que llevaba a su hijo, por miedo a la responsabilidad y miedo a arruinar la carrera que había construido. Me equivoqué, dijo, con la voz ronca. No porque la amara, sino porque dejé que todo se desvaneciera y le di la espalda. Evelyn cerró los ojos. Una lágrima cayó junto a su taza de té. Abandonaste a una mujer que llevaba a tu hijo, susurró. Y yo viví con el tormento de no tener hijos todos esos años. ¿Crees que eso estuvo bien, Lucas? Nadie respondió. Esa declaración no necesitaba refutación, era la verdad, y no se podía negar. Evelyn se levantó y caminó hacia el sofá donde dormía Lily. La niña estaba acurrucada como un pequeño gatito, una mano aferrada a la esquina de su manta, la otra sujetando holgadamente el cuello de su almohada, como si tratara de aferrarse a algo seguro. Evelyn se inclinó suavemente, poniendo una manta más gruesa sobre la niña. Le acarició el pelo suavemente y luego se volvió hacia Lucas, su voz firme pero constante. De cualquier manera, la niña no merece sufrir por los errores de los adultos. Lucas simplemente asintió, sin atreverse a levantar la mirada. En ese momento, su teléfono vibró suavemente en el bolsillo de su chaqueta. Lo sacó. Número desconocido. Sin identificador de llamadas. La pantalla mostraba una cadena de dígitos desconocidos, provenientes de un área diferente. Lucas miró a Evelyn por un breve segundo. Luego salió por la puerta trasera, presionando el teléfono contra su oído. Una voz de mujer, baja y clara, sonó de inmediato. Si quieres quedarte con Lily, ve a la oficina de correos de Old Town. Hay algo que Elena dejó para ti.
Lucas se congeló. ¿Quién es? Y no se lo digas a nadie, interrumpió la mujer sin dejarle hacer más preguntas. Colgó. La pantalla del teléfono volvió a la página de inicio. La llamada había terminado, sin forma de devolverla. Lucas revisó el registro de llamadas. La llamada había sido enrutada a través de 3 estaciones intermediarias. Alguien estaba ocultando intencionadamente la ubicación real. Volvió a la cocina, su expresión había cambiado. Evelyn todavía estaba allí, lavándose las manos en el fregadero. ¿Qué pasa?, preguntó, sin darse la vuelta. Lucas dudó unos segundos, luego respondió lentamente. Necesito salir un rato. Hay algunas cosas que necesito revisar en la autopista 84. No tardaré. Evelyn se secó las manos en el paño de cocina. ¿Vas a salir a estas horas? Sí. Tú descansa. Llamaré si se hace tarde. Ella se volvió para mirarlo. Ten cuidado. Lucas asintió. Salió de la casa, pero cuando abrió la puerta del coche, su mano todavía temblaba ligeramente. Sabía en el fondo que esto no era un asunto menor. Era la primera señal de que Elena había sabido que este día llegaría. El viaje de 40 minutos a Old Town pasó en silencio. La oficina de correos del pueblo parecía la misma de siempre, con una mezcla de olor a papel y madera podrida, mezclado con el tenue aroma a café aguado de la sala de despacho. El anciano del mostrador reconoció a Lucas de inmediato. Sin hacer muchas preguntas, sacó otro sobre de un cajón, esta vez de color amarillo claro, con una escritura casi desvanecida. Enviado hace más de un año, dijo. Lo guardamos a petición del remitente, solo para entregarlo si ella fallecía. Lucas tomó el sobre. Esta vez sus manos no temblaron, pero su corazón todavía latía lenta y pesadamente, como si cada latido fuera un golpe en su pecho. Salió de la oficina de correos, subió a su camioneta, cerró la puerta y se quedó quieto un largo momento antes de rasgar el sobre. Dentro había 3 páginas escritas a mano y una copia impresa gruesa, sin firmar. Lucas comenzó a leer. La primera frase le quitó el aliento. Lucas, si estás leyendo esto, ya no estoy aquí, y no escribo esta carta para culparte. Elena escribió con tinta negra, su caligrafía delgada y uniforme, tal como había sido años atrás. Pero cada línea llevaba un peso que ningún papel o tinta podía soportar. Le contó que después de que Lucas se fue, descubrió que estaba embarazada. En ese momento tenía 2 meses. Había planeado decírselo, pero luego recibió una carta de Lucas, una carta fría que le aconsejaba reconsiderar tu futuro, y ella entendió su significado, que el niño no debería existir en su mundo limpio y ordenado. No dije nada. No quería que Lily fuera el resultado de la lástima. En los años siguientes, vivió tranquilamente en un pequeño pueblo, haciendo varios trabajos para mantener a su hija, desde trabajar en una librería hasta limpiar habitaciones de hotel. Luego enfermó. Cáncer de pulmón en etapa temprana, pero sin seguro. Fue entonces cuando apareció Carl. Al principio fue un salvador. Me ayudó con mi tratamiento, cuidó de Lily cuando estaba en el hospital. Pero gradualmente me di cuenta de que estaba siendo controlada. Mi teléfono estaba intervenido, no se me permitía ver a nadie a menos que tuviera permiso. Lily también. Carl usó el poder blando para manipular. Elena no tenía nada, ni dinero, ni abogado, ni familia. Todas sus antiguas conexiones se habían cortado cuando se fue por Lucas. Al final de la carta, el tono de Elena se suavizó. No necesito que enmiendes nada, solo que sepas que una vez tuvimos una hija juntos. Lucas dejó de leer, sus ojos enrojecidos. Su garganta estaba seca y amarga. La última página era un testamento sin firmar. Decía, yo, Elena Bradshaw, dejo todos los derechos de tutela legal a Lucas Hale, el padre biológico de Lily Hale. Sin fecha, sin firma. Pero en la parte inferior había un garabato escrito apresuradamente, como si hubiera sido escrito con prisa. Si ya no estoy aquí, no dejes que Carl se acerque a ella. Lucas dobló todo y lo metió en el bolsillo de su abrigo.
Agarró el volante con fuerza mientras arrancaba la camioneta. Ya no había dudas en su mente. Elena sabía quién era Carl y, de alguna manera, había anticipado que Lily necesitaría encontrarlo. Salió del pueblo tomando la vieja carretera que conducía a la granja. Pero solo unos minutos después, en el espejo retrovisor, notó una vieja camioneta gris que lo seguía en silencio. No lo adelantaba, no se quedaba atrás, siempre manteniendo una distancia constante. Lucas entrecerró los ojos. La matrícula delantera estaba raspada. Ni siquiera intentaba ocultarse. No redujo la velocidad ni aceleró. Pero en lugar de dirigirse directamente a Silver Meadow, de repente giró en una bifurcación que se adentraba en el bosque. Un viejo desvío conocido solo por los lugareños. El coche de atrás dudó unos segundos y luego lo siguió. Lucas volvió a girar. Una curva cerrada alrededor de una colina cubierta de hierba. Y luego otro giro hacia un callejón sin salida. Para entonces, la camioneta había reducido la velocidad, dándose cuenta de que lo estaban desviando. Lucas pisó el acelerador a fondo, rodeó la pendiente y se deshizo de su seguidor, usando la misma maniobra que había empleado para perder a los paparazzi durante sus años al frente de la empresa. No miró hacia atrás. No fue hasta que llegó a las puertas de la granja que Lucas exhaló. Pero la sensación de peligro no se desvaneció. Solo se intensificó. Antes de que el vehículo se detuviera por completo, Lucas vio a Evelyn de pie en el porche, con el teléfono pegado a la oreja, su rostro pálido. Corrió hacia él tan pronto como abrió la puerta del coche. Lily ha desaparecido. Lucas se congeló. ¿Qué? Evelyn le metió un trozo de papel arrugado en la mano, escrito con un bolígrafo. Esta vez, no puedes elegir. Lucas lo leyó, su mano apretándose tanto que rasgó el borde del papel. El cielo de arriba todavía estaba azul, pero en sus ojos había llegado una tormenta. Esta vez no era una persecución del pasado, sino el presente desgarrado ante sus propios ojos. Se habían llevado a Lily, y Lucas sabía que si no actuaba ahora, esta vez, la perdería para siempre. La policía llegó a la granja a las 8:00 a.m. La escena se desplegó. La puerta lateral estaba ligeramente entreabierta. Huellas de neumáticos frescos eran visibles en el suelo después de la lluvia de la noche, y el campo de detrás había sido pisoteado formando un largo sendero que conducía hacia el bosque. Evelyn estaba de pie en el patio, el viento soplando el pelo frente a su frente. Sus ojos estaban hinchados y rojos, su voz ronca y temblorosa, pero firme. Lily acababa de desayunar conmigo. Incluso pidió más miel. Dijo que iba a salir a recoger algunas hojas secas que habían caído junto al porche. Solo me di la vuelta para lavar la taza. Malcolm, el mayordomo anciano y delgado, temblaba mientras relataba. Esta mañana temprano, vi a un hombre extraño pasar por la puerta lateral. Llevaba una gorra de béisbol negra y una chaqueta gris. Pensé que era el repartidor de la mañana. Un oficial, agachado al borde de la tierra, levantó la mano del suelo húmedo y señaló una huella clara. Unas botas de montaña de talla grande. Lucas no dijo nada. Estaba de pie detrás de Evelyn, escaneando la escena, su mano agarrando con fuerza la carta y el borrador del testamento, guardados en su maletín de cuero. No necesitaba más pruebas. Sabía que Carl había hecho su movimiento, y no dejaría que sucediera de nuevo, como lo hizo hace 10 años. En otro lugar, Lily se acurrucaba en la esquina de una habitación cuadrada con viejas paredes pintadas de blanco. La luz fluorescente que colgaba del techo proyectaba un brillo azul enfermizo. La habitación no tenía ventanas. Una cámara estaba montada en la esquina opuesta, el objetivo mirando directamente a su cara desde encima de la cama de hierro donde estaba sentada. Lily se mordió el labio, abrazando sus rodillas con fuerza. Su vestido estaba manchado, una manga rota. Miró fijamente el espacio vacío frente a ella antes de apartar la vista. Cada ruido fuera de la puerta la hacía estremecerse. Ningún paso era familiar. «Madre Evelyn», susurró, su voz tan suave que apenas era un aliento.
He sido buena. Me lavaré las manos antes de comer. ¿Puedo volver a casa? Nadie respondió. Nadie se acercó. Elena le había enseñado una vez. Cuanto mejor te portes, más probabilidades tendrás de quedarte. Lily no entendía lo que significaba quedarse, pero había aprendido que el silencio y la obediencia eran las formas de sobrevivir. En la ciudad, en el bufete de abogados de Ellie, Lucas colocó todos los archivos sobre el escritorio de madera. Ellie hojeó cada página, sus agudos ojos escaneando las notas manuscritas de Elena, luego pasando al borrador del testamento sin firmar. No necesitó preguntar. Inmediatamente presentaré una moción para bloquear cualquier derecho de tutela temporal y empezaré a preparar un caso para emitir una orden de arresto de emergencia para Carl Benson por secuestro de menores. ¿Sabemos dónde está? ¿Dónde está?, preguntó Lucas. La puerta del despacho se abrió de golpe. Una mujer de mediana edad con una chaqueta de cuero negra, sus hombros firmes, su mirada atravesando el escritorio. Rita Langley, la investigadora privada que Lucas había contratado la semana pasada. Colocó un teléfono sobre el escritorio. Carl está usando el alias de Toby Madsen. Alquiló una cabaña cerca de Crystal Lake hace 3 días. Lo rastreé desde la camioneta gris con la matrícula descolorida. Es él quien pagó con una tarjeta virtual, pero la transacción fue descuidada. Estoy enviando las coordenadas a las autoridades locales. Lucas se levantó abruptamente. ¡Vamos! Ellie lo agarró del brazo. Espera, no puedes ser imprudente. Carl sabe que irás tras él. Esta vez no está solo fanfarroneando. No estoy aquí para amenazarlo, jadeó Lucas. Estoy aquí para recuperar a mi hija. Mientras Lucas y Rita se dirigían a toda velocidad hacia Crystal Lake, Evelyn estaba sentada en la sala de estar de la granja. A su lado estaba la silla donde solía sentarse Lily, ahora vacía. En sus manos estaba la carta de Elena, que había leído no menos de 3 veces. La abrió una vez más, esta vez leyendo lentamente, como si buscara un código secreto. Cerca del final, sus ojos se detuvieron. A Lily le gustaba la pintura de la flor de loto que una vez pintaste en la pared del establo. No paraba de pedirme que le contara sobre ella. Creo que siempre ha creído que ese lugar era su hogar, aunque nunca ha estado allí. Evelyn levantó la vista. Sus ojos ya no estaban húmedos, sino brillantes, como si viera así a esa niña por primera vez. La pintura de la flor de loto. Todavía estaba allí, desvaída por el paso del tiempo, pero aún grabada en la madera como las marcas del tiempo, aferrándose desesperadamente a la memoria. Evelyn recordó el día en que Lucas la pintó. Fue cuando ambos todavía creían en una familia, y ahora, una niña que nunca la había visto, la había mencionado. Ella sabía que esto era su hogar, susurró, incluso antes de que supiéramos que era nuestra. El cielo se oscurecía mientras la policía, en colaboración con la detective privada Rita Langley, se acercaba a la cabaña junto a Crystal Lake. Los faros iluminaban el sendero que se adentraba en el bosque, y el sonido de las radios crepitaba bruscamente en el aire tenso. La pequeña cabaña, escondida bajo el espeso dosel de pinos, parecía inquietantemente silenciosa desde hacía demasiado tiempo. Lucas se sentó al volante, agarrando el volante con fuerza. No se suponía que formara parte de la redada, pero tenía que estar allí. Cuando la policía derribó la puerta de la cabaña, el olor a humo y sangre los golpeó de inmediato. La pequeña habitación, tenuemente iluminada, tenía un suelo de madera húmedo y empapado en alcohol, con manchas de sangre que se arrastraban hasta la esquina de la pared. Un zapato de niño azul claro, cubierto de barro, yacía abandonado en medio del suelo. A su lado había una muñeca con el pelo enmarañado, parcialmente quemada. La tela carbonizada le llegaba hasta el cuello. No había nadie en la cabaña, ni Lily ni Carl. La detective Rita, con guantes de goma, se arrodilló junto al rastro dejado. «Vamos un paso por detrás de él», dijo. Encendió su linterna, dirigiéndola bajo las tablas del suelo. En un estrecho hueco cerca de la pared,
Sus ojos captaron algo pequeño, cuidadosamente escondido. Una unidad USB envuelta en plástico, cubierta de polvo y suciedad. Rita la sacó, la conectó a su portátil, con los ojos fijos en la pantalla. Había 4 archivos de audio en formato WAV, simplemente etiquetados con la fecha. Abrió el primer archivo. La voz de una mujer se escuchó, ronca, lenta y clara. Era Elena. Volvió a llamar a la puerta hoy. Carl dijo que si sigo ocultando la verdad, se asegurará de que nunca vuelva a ver a Lily. Rita abrió el segundo archivo. La voz de Elena era diferente ahora, más tensa, más urgente. Vi a la doctora Nora hoy. Necesito dejarle algo a la niña. Tengo miedo de Carl. Si descubre que Lily es la hija de Lucas, no solo luchará por la custodia, la venderá. Rita apretó el puño. No necesitaba analizar más. Esto era un plan de control y explotación. Carl no solo había secuestrado a Lily, había tenido la intención de venderla desde el principio. Cuando llevó la unidad USB de vuelta a la granja, Evelyn ya estaba sentada en la mesa del comedor, con la espalda recta, sus ojos ya no nublados como el día anterior. Rita conectó el USB a su portátil. Evelyn escuchó. Se sentó en silencio, sin hablar, hasta que la voz de Elena se escuchó por última vez. Nunca te odié. Solo me odié a mí misma por no ser lo suficientemente fuerte como para aferrarme a ese amor hasta el final. Evelyn se inclinó hacia adelante, agarrándose el pecho. No era dolor de corazón, no era desesperación. Era una herida que se abría desde el pasado, un pulso agudo pero vivo. Inclinó suavemente la cabeza y le habló en voz baja a Rita. Protegeré a esta niña, incluso si tengo que perdonar una vez más. Rita asintió. Estamos a punto de encontrarla. En la comisaría, el equipo técnico rastreó la extraña llamada que Lucas había recibido antes. Después de 2 horas de análisis, identificaron el origen de la primera señal enrutada. Una zona rural al norte, cerca de la frontera estatal, donde solía estar el antiguo rancho de caballos de la familia Benson. Cuando el mapa apareció en la pantalla, Lucas casi se inclinó hacia adelante. Ha vuelto a donde creció. Sabe que nadie buscará allí porque ha estado abandonado durante más de 10 años. Rita confirmó la información a través de viejos registros de inmigración y demandas relacionadas con Carl. Después de 2 llamadas telefónicas más, recibieron una declaración de un carpintero local. Alguien me contrató para arreglar la puerta de una cabaña hace 3 días. Pagó en efectivo, un hombre alto, con la cara llena de cicatrices y acento de Oregón. Lucas no necesitó más confirmación. Era Carl. Rita marcó el mapa, señalando el punto de encuentro. Llegaremos allí a primera hora de la mañana. ¿Y Lily?, preguntó Evelyn con voz urgente. Basado en la cantidad de sedantes encontrados en la cabaña, es probable que Carl le diera una dosis ligera para evitar que gritara mientras se movían. Pero si fue una dosis baja, debería seguir consciente, al menos durante las próximas horas. Evelyn agarró la mano de Lucas. Por primera vez en casi 20 años, se tomaron de la mano, no por las apariencias, sino por un miedo compartido, y por una niña que nunca fue suya por sangre, pero que se había convertido en el corazón de ambos. Lucas asintió. No quedaba miedo en sus ojos, solo quedaba una cosa: determinación. Y esta vez, nadie le quitaría a Lily. La niebla de la mañana aún no se había disipado cuando Silver Meadow ya no era la pacífica granja que una vez fue. Cada rincón del porche de madera, cada vieja ventana, parecía estar en tensión, lista para estallar. Lucas se paró junto a Rita, su voz baja pero firme. «Déjame entrar primero». «No, Lucas», espetó Rita. «Tiene a una niña. Si entras...» «Carl hablará conmigo. Solo conmigo». Lucas se volvió hacia Evelyn. «Solo tiene miedo de perder el control, y yo soy el único que alguna vez se lo ha quitado». Evelyn no dijo nada. Simplemente miró a Lucas durante un largo rato antes de asentir levemente, casi imperceptiblemente.
Rita hizo una señal a las fuerzas especiales para que se prepararan para rodear la parte trasera de la granja. Estaremos listos cuando entres. No más de 3 minutos. Tiempo suficiente para que mi equipo se acerque. No hagas ninguna estupidez. Lucas asintió. Llevaba su vieja chaqueta de cuero, con las manos vacías excepto por la carta de Elena. El viejo establo de caballos apestaba a paja podrida y estiércol en descomposición. La luz se filtraba a través de las grietas de las tablas de madera, proyectando largas franjas de sombra. Carl estaba en la oscuridad, en el otro extremo del granero, con Lily a su lado. Su pelo era un desastre enmarañado, sus ojos abiertos por el miedo. Carl puso música en su altavoz portátil, una canción de jazz desafinada y asfixiante. En la esquina del granero encendió un fuego, el humo ascendiendo hasta las vigas. Lucas cruzó el umbral, levantando las manos para mostrar que no tenía armas. Se movió lentamente, cada paso deliberado. No había miedo, solo una rabia que había sido contenida durante demasiado tiempo. Carl lo vio y se burló. «Oh, finalmente has decidido entrar en mi pequeña y sucia choza». Lucas se detuvo, su voz profunda. «Deja ir a la niña. El asunto entre tú y yo. Lo resolveremos como hombres». Carl no miró a Lily. Se inclinó sobre el fuego, arrojando otro puñado de paja. «Lo tienes todo. Una vida sin necesidad de preocuparte por las comidas, una esposa que siempre ha estado a tu lado. Y cuando Elena se ha ido, todavía tienes a Lily». Se volvió para enfrentar a Lucas, la luz del fuego parpadeando en sus ojos. «Yo la amé durante 3 años. Crié a esa niña por ella. ¿Y tú? Apareces un par de semanas y te lo llevas todo. Toda su vida». Lucas dio un paso adelante, su voz suave como el viento pero afilada como el acero. «Tú no amabas a Elena, Carl. Querías poseerla como un objeto, como estás poseyendo a Lily. Amar es dejar ir, no atar a alguien». Carl gruñó como un animal herido. Sacó un cuchillo del bolsillo de su abrigo y se lo apuntó a Lucas. «Veamos a quién salvarás entonces, a la niña o a ese brillante nombre, Hale, que has construido toda tu vida». Lily sollozó. Lucas hizo una pausa. Miró a los ojos de Carl, sin miedo, sin retroceder. «La niña no es una elección, es de carne y hueso». La puerta trasera se abrió de golpe. Rita entró corriendo primero, seguida por 3 oficiales con chalecos antibalas. Lucas no lo pensó. Corrió directamente hacia Lily, bloqueando el cuchillo de Carl. La hoja le rozó la mano, pero no gritó. Simplemente apretó su agarre en los hombros de Lily, apartándola del poste mientras Rita gritaba: «¡Suelta el arma, Carl!». Carl retrocedió, sus ojos moviéndose como una serpiente acorralada. Se giró para huir por la parte trasera del granero, pero justo cuando se giraba, una vieja camioneta beige se detuvo con un chirrido, bloqueando la puerta. Malcolm, el anciano mayordomo, todavía con sus guantes manchados de leche, gritó: «¡No hay salida, bastardo!». Carl se golpeó el hombro contra la puerta de la camioneta, tambaleándose antes de caer de bruces en el barro. Un oficial lo inmovilizó, esposándolo. Dentro del granero, Lucas se sentó en el suelo cubierto de paja, sosteniendo a Lily, que todavía estaba aturdida por las drogas. Evelyn corrió hacia ellos, cayendo de rodillas a su lado, abrazando a la niña contra su pecho. Por primera vez desde que todo esto comenzó, lloró en voz alta, sin contenerse, sin tratar de ser fuerte. Solo una madre que acababa de recuperar a su hija del borde de la pérdida. Lucas miró a Evelyn. Sus ojos se encontraron en el humo que se espesaba. No se dijeron palabras, pero esta vez ya no evitaron el pasado. Acababan de atravesarlo y todavía estaban vivos. El Tribunal Federal de Oregón, 3 semanas después del rescate, estaba bajo estricta seguridad, tanto de la policía como de agentes federales. La noticia se había extendido por todo el estado y por todo el país. Anciano millonario encuentra a su hija, que había sido apartada de su vida. Los titulares de los periódicos resonaban como un cuento de ficción. Pero dentro de la sala del tribunal,
La verdad era mucho más fría y brutal. Carl Benson fue escoltado a la sala del tribunal, con las manos esposadas a la espalda. Estaba demacrado, con una barba desaliñada. Sus ojos seguían desafiantes, pero carecían de la arrogancia que una vez tuvo. Su traje de negocios había sido reemplazado por un mono de prisión naranja. Detrás del cristal unidireccional, Evelyn y Lucas estaban sentados uno al lado del otro, con Lily acurrucada entre ellos, sosteniendo su nueva muñeca, el regalo de Rita, idéntica a la vieja muñeca que Carl había quemado. El fiscal leyó los cargos, su voz afilada como un cuchillo. Carl Benson es acusado de los siguientes cargos: secuestro de menores, falsificación de documentos de tutela, fraude organizado y extorsión, complicidad en una red de tráfico de personas. La evidencia se presentó públicamente. La unidad USB con las grabaciones de la voz de Elena, un borrador de testamento sin firmar con su escritura original, las notas médicas de la doctora Nora, los testimonios de Evelyn, Rita e incluso del mayordomo, Malcolm. Las huellas dactilares de Carl en los documentos falsificados y una botella de sedantes encontrada en la cabaña. Imágenes de seguridad de los alrededores de la granja la mañana en que Lily desapareció y todos los registros de transacciones financieras que Rita había descubierto. Un contrato incompleto entre Carl y una pareja de adopción extranjera, con un pago inicial de $25,000. Carl no discutió. No le quedaba nada con lo que defenderse. En su testimonio final, lo confesó todo. Su voz no temblaba, pero carecía del peso que una vez tuvo. Sabía que Elena estaba embarazada de Lucas, pero le mentí y le dije que Lucas había muerto en un accidente. La convencí para que me dejara ser el padre del niño. Ella no sabía que estaba endeudado. Necesitaba el dinero. Una pareja de Canadá estaba interesada en adoptar. El precio era de $150,000. Estaba a punto de firmar cuando ella se enteró. Amenazó con llamar a la policía. Yo solo quería retenerla, pero se fue. Carl miró al suelo, susurrando como si hablara consigo mismo. Antes de irse dejó esa carta para Lucas. No pude encontrarla. Pensé que la había escondido bien. Ahora veo que ya la había enviado. El fiscal pasó a otra página del expediente. ¿Tiene algo más que decir sobre la red detrás de esto? Carl se lamió los labios, su mirada se atenuó. No soy el cerebro, solo hice las conexiones. Había otros 3 que trabajaron conmigo en los casos de tráfico de niños. Ramón Cortés, un enfermero en la sala de maternidad de Fresno. Marcia Leland, una falsa mediadora legal. Y Walter Cole, un abogado que manejaba los trámites de adopción internacional. La sala del tribunal se quedó en silencio. Algunos miembros de la delegación de investigación asintieron en silencio. Se acababa de abrir una puerta más grande. La jueza era Margot Ellins, perspicaz y con experiencia en casos de tráfico de personas. Su voz era baja, breve y clara. Carl Benson no solo secuestró a una niña, intentó destruir la oportunidad de que una niña pequeña fuera amada, confiada y viviera su vida como su verdadero yo. Estranguló el vínculo de la maternidad, retorció la verdad para su propio beneficio. Legal, humana y moralmente, usted es culpable en los 3 aspectos. Golpeó el mazo. 18 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. No tendrá contacto con ningún menor durante el resto de su vida después de cumplir su condena. La policía esposó a Carl. Antes de ser llevado, miró a Lily. La niña estaba sentada en una silla alta, su pequeño rostro presionado contra el hombro de Evelyn, sus grandes ojos mirando hacia arriba. Carl esbozó una sonrisa hueca y rota, una última frase que casi nadie quería oír. Debería haber sido mía. Evelyn no dudó. Cogió a Lily, se dio la vuelta y se fue. Pero antes de salir de la sala del tribunal, miró hacia atrás y dijo, lo suficientemente alto para que Carl la oyera: nunca perteneció a alguien como tú. Carl fue arrastrado, y sus palabras lo siguieron como una segunda sentencia, una más pesada que el tiempo que enfrentaba. El peso de la verdad negada.
Lily rodeó el cuello de Evelyn con sus brazos. No dijo una palabra, pero en ese fuerte abrazo, Lucas supo que acababan de ganar algo que no podía ser nombrado. No a los ojos de la ley, sino en el corazón de una niña. Después del juicio, llovió ese día. No mucho, solo lo suficiente para dejar el suelo de concreto húmedo con manchas de agua borrosas. Lo suficiente para que Lily apoyara la mejilla en la ventana y dibujara un corazón en el cristal con la punta de sus dedos. Evelyn estaba en la cocina revolviendo chocolate caliente cuando escuchó pequeños pasos corriendo hacia ella. Lily, vistiendo un suéter un poco grande, la abrazó por detrás. ¿Puedo tomar un poco de chocolate caliente, mamá? Evelyn se agachó y le apartó el pelo de la cara. Ya me has preguntado eso cientos de veces, Lily. Pero quiero volver a preguntar, solo para asegurarme de que sigues siendo mi mamá. Evelyn se detuvo. Se volvió para mirarla arrodillándose a su nivel. Siempre seré tu mamá, incluso si preguntas 1000 veces más. Soy tu mamá no porque seas mi hija biológica, sino porque te he elegido estar aquí contigo, y tú has elegido quedarte conmigo. Nos elegimos cada día. Lily asintió muy levemente. Apoyó la cabeza contra el pecho de Evelyn, en silencio. En la sala de estar, Lucas estaba sentado en el suelo, hojeando los dibujos inacabados que Lily había dejado esa mañana. Una imagen era de los 3 sentados bajo un árbol de lilas. Otra era de una casa de madera con el letrero Silver Meadow, donde los corazones regresan. Y entre las 2 imágenes, había una de una mano grande sosteniendo una pequeña, con las palabras garabateadas debajo: «Eres amada para siempre». Lucas se quedó en silencio. Los meses que había pasado viviendo con la razón y el control ahora eran reemplazados por cosas más suaves. El miedo a la pérdida, el coraje de aferrarse y, lo más importante, aprender a dar incondicionalmente. Esa cena, mientras los 3 estaban sentados alrededor de la mesa, no hubo palabras floridas ni discursos lacrimosos. Solo era Evelyn pasándole más comida a Lucas, Lily haciendo una mueca porque el plato estaba un poco soso, y Lucas riéndose mientras decía: «Bueno, supongo que aprenderé a cocinar esto mejor». Un momento simple, pero para ellos era una vida completamente nueva. Después de que Lily se fue a la cama, Lucas y Evelyn se sentaron en el porche, mirando las luces tenues en el establo. Lucas tomó la mano de su esposa sin necesidad de pedir perdón, porque ella ya lo había perdonado. Evelyn apoyó la cabeza en su hombro, susurrando: «Nunca pensé que sería madre de esta manera, pero ahora entiendo que ser padre no es un derecho, es una responsabilidad, no de sangre, sino del coraje de amar, incluso después de que todo se ha roto». Lucas apretó suavemente su mano. Un niño no elige a sus padres cuando nace, pero sí que sabe quién elige quedarse. Evelyn asintió, sus ojos húmedos, pero sin derramar una lágrima. Desde el interior de la casa llegó la débil llamada de Lily en su sueño: «Papá, mamá». Ambos se levantaron al mismo tiempo. La familia, al final, no es un concepto definido por la biología o la ley. Son las personas que se tocan a través de las grietas, a través del perdón y a través de estar presentes en cada momento. Habían perdido mucho para encontrarse, pero ahora no les quedaba nada que perder. Habían regresado a sus corazones y se habían quedado. 6 meses después, Silver Meadow comenzó a recuperar lentamente su tono verde, como si nunca hubiera sido testigo de los días polvorientos y las lágrimas que una vez lo agobiaron. Los sauces dejaban caer suavemente sus ramas blandas junto al pequeño estanque cerca de la casa. La hierba fresca cubría la ladera, y el establo había sido repintado de un color madera claro, con débiles dibujos esparcidos aquí y allá, rastros claros de una niña que aprendía a llamar a este lugar su hogar. El patio trasero estaba bañado por la luz del sol. Lily se sentó en una alfombra de lana con estampado de flores, sosteniendo un juego de acuarelas, creando una gran pintura. Llevaba un vestido azul, su largo cabello atado a un lado,
tarareando suavemente para sí misma. A su lado, la pequeña vaca Mochi dormitaba al sol, moviendo ocasionalmente su cola sobre sus piernas como un suave rasguño en el papel. Un campo de púrpura comenzó a aparecer, flores de lavanda extendiéndose, y en el centro de la pintura, 3 personas tomadas de la mano. Lucas se quedó quieto a distancia, sin querer molestar. Llevaba una camisa arremangada, sus manos cubiertas de tierra marrón del jardín de flores detrás de la casa. El suelo, una vez árido, ahora ardía con lavanda, las flores que Elena había amado una vez. A medida que la ira, la tristeza y la culpa se desvanecían, Lucas se sentía más ligero de lo que se había sentido en años. No más llamadas de accionistas, no más reuniones en San Francisco, no más el pesado título de millonario tecnológico, colgando sobre él como una sombra durante los últimos 15 años. Ahora era simplemente un padre, plantando flores, enseñando a su hija a arreglar coches de juguete y horneando galletas de almendras cada fin de semana. Paz. Evelyn estaba en su oficina, clasificando viejos manuscritos y comenzando un nuevo proyecto. Sus memorias, El segundo corazón. No era una guía para padres ni una historia sensiblera. Escribía sobre la elección del perdón, no porque alguien lo merezca, sino porque hay niños que necesitan ser amados con todo el amor que una vez fue traicionado. Ya no dormía inquieta, atormentada por una pena sin nombre. Evelyn había elegido ser madre, y Lily la había elegido a ella, sincera e incondicionalmente. Lily había cambiado. Comía con ganas, dormía sin inquietud, dibujaba todos los días y a menudo hacía preguntas largas como: «Si pinto el sol de azul, ¿seguirá siendo el sol, papá?» O «A mamá Evelyn le gusta que le cuente historias de fantasmas si susurro suavemente». El sueño del hombre con el cuchillo se había desvanecido lentamente. Cuando Lily llamaba a Lucas papá, nadie la corregía. Cuando se caía, Evelyn era la primera persona a la que llamaba. Una noche, se fue la luz temprano debido a los fuertes vientos. Lucas se sentó en el sillón de la sala, con Lily acurrucada en su regazo, sosteniendo su nueva muñeca llamada Clover. Susurró: «No quiero ir a dormir todavía». Lucas sonrió, frotándole la espalda. «Entonces déjame contarte una historia». «¿Hay una princesa?», preguntó Lily. «No, esta noche te contaré una historia sobre un padre». Lucas ajustó la manta. Había una vez un padre que perdió su corazón en algún lugar. Buscó por todas partes, a través de bosques, sobre montañas, a través de muchos inviernos, pero no pudo encontrarlo. Un día, cuando se sentó a descansar, vio a un niño. El niño dormía junto a un muro de piedra, y cuando se acercó, se dio cuenta de que su corazón latía en el pecho de ese niño. Lily lo miró, sus ojos brillando, y lentamente dijo: «Yo también encontré mi corazón». Lucas la miró y sonrió. «¿De verdad?» «Sí», asintió Lily señalando suavemente su pecho. «Está en el corazón de mamá Evelyn». Lucas se congeló, sin decir otra palabra. Simplemente la abrazó más fuerte, como si temiera perder ese corazón una vez más. A la mañana siguiente, en su oficina, Lucas sacó un grueso trozo de papel, escrito a mano con tinta negra. No era una promesa ni una disculpa. Era una carta, dirigida a alguien que ya no estaba en este mundo, pero que nunca estuvo ausente de su corazón. Elena, una vez te enterré en silencio. Una vez escondí tu nombre bajo capas de fama y vergüenza. Pero hoy, escribo tu nombre con las cosas que dejaste atrás. Una niña pequeña, con tus ojos y el corazón de ambos. Espero que puedas descansar en paz. Estaremos bien. Los 3. Lucas dobló cuidadosamente la carta, sus dedos demorándose un momento en el papel, como si se aferrara a algo precioso. Con un suave suspiro, la metió entre las gastadas páginas del viejo diario de Elena, su cubierta de cuero descolorida por los años de uso. Colocó el diario suavemente en el estante. El polvo que se había acumulado con el tiempo ahora se removía.
un testimonio de los años de abandono. Sin embargo, de alguna manera, se sentía como el lugar adecuado para la carta. Seguro, privado, donde nadie más lo vería. Afuera, la risa despreocupada de Lily resonaba en el aire, el sonido brillante y puro. Mochi, el perro de la familia, había saltado juguetonamente y le había lamido la oreja, haciéndola reír aún más fuerte. Evelyn salió al cálido sol, llevando un vaso de leche. Sus pasos suaves apenas hacían ruido en el porche de madera. Su voz, ligera y llena de calidez, se dirigió hacia Lily. «Olvidaste tu chaqueta, pequeña artista». Lily se volvió. Una sonrisa se extendió por su rostro, sus ojos brillando con picardía. «Está bien, mamá. Estoy dibujando el verano», dijo, levantando su bloc de dibujo hacia el cielo, como si fuera una prueba de su imaginación despreocupada. La pradera más allá de ellos, conocida como Silver Meadow, brillaba bajo los intensos rayos del sol. La hierba alta se mecía suavemente con la brisa, los tonos dorados brillando mientras la luz danzaba en cada brizna. La pequeña casa, enclavada al borde de la pradera, se erguía en silencio, testigo de los días pasados y de los nuevos que se desarrollaban. Mientras Lucas estaba allí, mirando la escena, sintió como si todo finalmente hubiera encontrado su lugar. El corazón que una vez había caído, roto y magullado, había sido levantado suavemente y colocado de nuevo donde pertenecía. Justo aquí, en este momento de paz. Un corazón ahora completo de nuevo, en el hogar donde siempre había anhelado estar. Un lugar llamado hogar. Era más que una casa física. Era un santuario para la curación, un espacio donde el amor podía crecer de nuevo. Y en ese momento, Lucas sintió que el peso de todo lo que había pasado y todo lo que había encontrado, finalmente se asentaba en una paz profunda y contenta. La historia de Lucas, Evelyn y Lily no es solo un viaje para reclamar a una niña robada de sus vidas. Es también un viaje para sanar un corazón una vez roto con amor incondicional. A veces, para ser padre, no se necesita sangre compartida. Todo lo que se necesita es un abrazo lo suficientemente cálido, una mirada que se atreva a quedarse y una voz firme que diga, no tienes que pasar por esto solo. ¿Qué piensas de la elección de Lucas? Si fueras tú, ¿perdonarías? ¿Lucharías? ¿Tendrías el coraje de llamar mi hijo a un niño que no nació de ti? Si esta historia tocó algo en ti, por favor, compártelo conmigo. Leo cada línea de tu historia y escucho con todo mi corazón.